qué bueno que estás aquí en esta sesión, la segunda parte de un tema que ya comencé a abordar, un tema pues, que me parece fundamental o medular, un tema que me gustaría que cuando yo salía de la universidad pues pudiera haberse presentado en la carrera que yo cursaba, porque de verdad sales a la calle, por así decirlo, y no tienes claridad sobre lo que debes hacer. Emprender desde el asunto de querer vender lo que aprendimos en la universidad como diseñadores gráficos es un asunto verdaderamente complicado. Entonces, bueno, la idea de clarificar estas cuestiones que arrastramos, de, digamos, destrabar ideas complejas, aclarar ideas falsas o equivocadas en torno a este tema de la oferta de servicios de diseño, me parece que es algo sumamente útil y muy necesario, sobre todo porque tengamos en cuenta que la mayoría de las cosas que aprendemos en el diseño, o sea, es decir, en la carrera, las materias que cursamos, varias de estas, aunque solo nos presentan, digamos, una visión general sobre cierto campo de acción del diseño, esta materia ya nos dota de cierta información para poder ayudar a alguien a solucionar un problema. No sé, llevamos la materia de señalética, por ejemplo, y ese curso, aunque por supuesto faltará que se complemente con más conocimiento que probablemente adquirirás en el futuro, sobre todo si te decides especializar en esta área, pero lo que aprendiste en esa materia ya puede cubrir una necesidad, la necesidad de alguien que precisamente requiera de señalizar su negocio, su espacio, etc. Entonces es común que se acerquen a nosotros personas que tengan a bien, o sea, buscar resolver una necesidad y esperan que tú puedas ayudarles, independientemente de que tú estés trabajando en algún despacho o en algún otro lugar. Tú podrías, a la par de que resuelves esa actividad, pues trabajar esto, ¿no?, bajo la modalidad que conocemos como de freelance. Entonces es un tanto frustrante que se presenten a ti estas oportunidades y no sepas aprovecharlas porque no tienes conocimiento de cómo llevar a bien la gestión del diseño. Ese es un punto que entonces estamos buscando resolver. Si recuerdas la sesión pasada, nos quedamos con una de mis notas en las que establezco lo siguiente: el diseño debe vender la solución al problema de un cliente, pero el cliente nunca tiene un problema de diseño. Suena raro, pero esto es verdad. El cliente no tiene su problema, no tiene que ver con el diseño. El problema, además, es que el diseñador convierte el problema del cliente en un problema de diseño, porque si lo hace así, el propio diseñador puede sentirse más cómodo. O sea, como diseñadores sabemos más de diseño que de otra cosa. Entonces, como buscamos a su vez vernos profesionales ante el cliente, preferimos de repente volcar todas las ideas o inquietudes del cliente al diseño mismo y terminamos dedicando tiempo en la plática con el cliente a definir lo que aprendimos en la escuela o lo que de alguna manera la docencia o los maestros nos dejaron, y estamos pensando en que si cambiamos de fuente, que si movemos un poquito para acá este elemento, que si le bajamos un poco al tono, que si sustituimos la foto, pero estamos, digamos, dejando de lado el aspecto fundamental de la necesidad que el cliente debe cubrir y que nosotros pues debemos, por supuesto, atender. Entonces, ese es un asunto. El diseñador está preocupado por aspectos de diseño, pero el cliente realmente nunca busca contratar nuestros servicios bajo la siguiente necesidad. El cliente nunca nos va a decir: oye, es que yo quiero o necesito un logotipo que sea el logotipo más creativo que exista. O sea, quiero además que este logotipo tenga todos los criterios que un buen
que un buen logotipo o marca gráfica debe tener, porque además mi deseo es que ese logotipo pueda aparecer en publicaciones o blogs que hablen de los 100 mejores logos diseñados en el mundo. O sea, por supuesto que eso es un deseo de nosotros como diseñadores, pero nunca es la inquietud de nuestro cliente. Y eso habría que tenerlo claro. O sea, suena un poco triste, por supuesto, pero así es. O sea, en realidad el cliente incluso no creo que esté muy dispuesto a debatir mucho sobre la idea de pensar si la tipografía que has seleccionado para el proyecto es la correcta o no, porque además ni siquiera tiene bases para poder entenderlo así. O sea, el cliente necesita otras cosas y nosotros como diseñadores no lo hemos comprendido aún y tenemos que cambiar ese esquema, ese chip en nuestra cabeza. Ahora, ¿cómo puedo saber entonces cuál es el problema que mi cliente tiene? Esa es la gran pregunta. Si he estado mencionándote en esta parte de la plática y en la sesión anterior que el cliente no piensa en diseño, o sea, no es ese el punto sobre el que se debe partir para desarrollar un proyecto para un cliente. Entonces, bueno, ¿sobre qué base parto? ¿Qué hago si lo que yo sé hacer pues es diseño? Bueno, vamos a ir clarificando esa parte, por supuesto, esa y todas las dudas que puedan generarse en torno a esto que te estoy diciendo. Pero bueno, ¿cómo saber cuál es el verdadero problema que el cliente tiene? Depende de varias cosas. Lo primero que podemos o debemos hacer es escuchar, pero además escuchar entre líneas. Como ya te he mencionado, nuestro cliente no sabe de diseño. Puede que incluso se acerque a nosotros sin saber realmente lo que necesita. Puede que entienda nuestro servicio como una necesidad que deba cubrir, como un trámite que debe resolver para lograr llegar a un objetivo que sí tiene muy claro, que podría ser el incrementar sus ventas, en hacer que los consumidores o los prospectos se acerquen a su negocio. O sea, ese es su objetivo claro. Por supuesto que, vamos, si llevamos esto a un nivel muy estricto o cerrado, pues lo que el cliente desea son ganancias, por supuesto. El cliente, por supuesto, sabe que a partir de un diseño o solo de un diseño de marca gráfica, o solo con su sitio web o con el diseño de una etiqueta no va a conseguir ese objetivo. El cliente sabe que necesita de más cosas, pero entiende el diseño en algunas situaciones o en algunos casos como una parte de requisito, digamos, ¿no? Como un protocolo que debe seguir. O sea, sabe que tiene un producto por vender, entiende que necesita una etiqueta y sabe que debe contratar los servicios de un diseñador para hacerla. Pero entonces el cliente se acerca a nosotros buscando precisamente eso, una etiqueta. Pero el cliente no ha entendido que para lograr el objetivo que desea, que es el de incrementar sus ventas o el de poder hacer que las personas se fijen en su producto, la necesidad que debe cubrir desde el punto de vista del diseño gráfico no es la etiqueta en sí, sino el asunto de poder informar visual y adecuada y efectivamente todo lo que conviene que la empresa diga a ese público para que éste pueda realmente interesarse en dicho producto. Ahora, el cliente no lo sabe, no lo ha entendido. En la mayoría de los casos así es, porque además el cliente no tiene la obligación de comprenderlo, porque en todo caso pues hubiera estudiado comunicación gráfica o diseño gráfico. Nuestra labor entonces es destrabar ese asunto. Vamos a establecer los siguientes ejemplos. Un cliente puede llegar a ti para solicitar un logotipo. Vamos a pensarlo desde ese punto de vista. Ahora, una simple pregunta podría ayudarte a entender qué es lo que realmente quiere el cliente con ese logotipo. Tú podrías simplemente preguntarle para qué lo quiere, o sea, para qué necesita ese logotipo,
o por qué lo necesita, por qué cree necesitarlo. Cuando hacemos esa pregunta al cliente, realmente empiezan a revelarse ideas que nos son más útiles que el entender que necesita pues una marca gráfica. Entonces, pensemos en la siguiente situación. Yo tengo 3 clientes o 3 prospectos distintos que necesitan un logotipo y me lo hacen saber. Entonces, me acerco a uno de ellos y me dice que quiere un logotipo. Yo le pregunto, bueno, ¿por qué necesitas ese logotipo? ¿Para qué lo necesitas? Entonces el cliente dice, es que me urge imprimir tarjetas de presentación. Quiero empezar a repartirlas para que la gente sepa de mi teléfono, de mis datos. Entonces ese cliente en realidad no necesita un logotipo, necesita promocionar sus servicios. El logotipo es un trámite entendible, sobre todo ahora que sabemos que todas las empresas, todos los productos requieren de una marca gráfica para identificarse. Entonces, eso lo entiende perfectamente ya la sociedad. Pero piensan que, pues, ¿qué es un trámite? Necesito un logotipo porque lo que realmente me interesa es tener tarjetas de presentación para poder divulgar a la gente que tengo esta oferta. Entonces, lo que necesita el cliente es esto. Tú entonces tendrías que responsablemente orientar a tu cliente sobre lo que puedes ofrecer para él y lo que no. Por supuesto que en este ejemplo que pongo, realmente creo que el cliente no busca un diseño de emblema muy elaborado, o sea, realmente necesita cubrir un asunto de información. Tú podrías incluso decirle, oye, ¿sabes qué? Es que está bien lo de las tarjetas, pero yo creo que deberías también considerar acercarte a las redes sociales o difundir tu información por otros medios. ¿Has pensado en una tarjeta que se pueda mandar por WhatsApp? Entonces, bueno, cuando empiezas a orientar al cliente sobre estas situaciones, el cliente empieza a ver la luz, o sea, empieza a entender realmente qué es lo que ocupa. Ahora, podría entonces considerarse, en términos del servicio que ofreces como diseñador, que deberías dedicarle menos tiempo a la creación de la marca gráfica, porque realmente parece no ser ese el motivo que le interese al cliente, y concentrarte más en ofrecerle tus servicios en torno al diseño de publicaciones o de tarjetas o de anuncios que puedan ayudarle a tu cliente a resolver su necesidad. Ahora, veamos otro caso. Otro cliente se acerca conmigo y me dice, oye, necesito un logotipo. Yo le pregunto, bueno, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué necesitas un logotipo? El cliente entonces me dice, bueno, mira, fíjate que estoy por abrir mi negocio, me gustaría poner mi logotipo así grande y luminoso en la fachada, quiero también hacer empaques para mis productos, me gustaría incluso también hacerles unas etiquetitas y quisiera también mandar a hacer unas gorras porque en la inauguración voy a invitar a mucha gente y quiero presentar esto como obsequio. Ya en un futuro, pues me gustaría ver mi logotipo pues en mi sitio web o empezar a hacer algunas otras cosas con él. Bueno, leyendo entre líneas, por supuesto que lo que este cliente quiere no es necesariamente un logotipo. Lo que este cliente necesita es identificarse, o sea, necesita resolver una necesidad de identidad gráfica o visual. Entonces, cuando comprendes eso, tú te acercas al cliente con un enfoque más útil para él. Cuando comentas que tú puedes ayudarlo a entender de una forma mucho más amplia este asunto de cómo puede él mostrarse ante el público, eso podría incluso generarte más trabajo a ti, o sea, y no solo la hechura de una marca gráfica.
Esto es algo muy común. De hecho, suele suceder con mucha frecuencia que el que considera una marca gráfica o que piensa necesitar una marca gráfica cree equivocadamente que en la resolución de la marca gráfica encontrará la identidad de su negocio, pero son cosas completamente aparte. O sea, un asunto es resolver una marca gráfica y otro muy distinto es atender un diseño de identidad visual. No es posible responsabilizar a una marca gráfica de todo lo que una empresa deberá mostrar, pues, como modo de ser, como identidad misma. Entonces, es ahí donde tenemos como prestadores de este servicio de diseño o de comunicación visual, orientarle al cliente y decirle, bueno, sí, es cierto, necesitas una marca gráfica, pero lo que verdaderamente ocupas es crear una identidad que pueda proyectar al público referencias de lo que tú eres como negocio o de lo que pretendes ser. Entonces, cuando empiezas a asesorarlo sobre esta idea y desarrollas ejemplos para él que puedan ilustrarle y hacerle saber en qué consiste todo este asunto de la identidad corporativa, por supuesto que el cliente empieza a ver cubierta esa inquietud que tenía y que ni siquiera sabía expresar, porque, vamos, él no estudió diseño gráfico, tú sí. Entonces, tú deberías sugerirle qué hacer o mostrarle las posibilidades que existen en torno a este asunto. Bueno, veamos otro ejemplo, otra situación. Otro cliente llega conmigo y me dice, oye, necesito un logotipo. Yo le pregunto, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué necesitas un logotipo? Entonces el cliente, digamos, me empieza a expresar, ¿no? Me dice, es que, mira, me superurge abrir mi negocio, o sea, necesito ya abrir porque surgieron algunos problemas en mi proyecto, en mi plan, y estoy retrasado un mes. Entonces tengo producto que está en la bodega y que necesito vender con urgencia porque se me está echando a perder. Si entendemos esto, la necesidad del cliente nuevamente no es un logotipo. Su necesidad es la urgencia de abrir porque está a punto de perder mucho dinero. O sea, como lo plantea el caso que te exhibo, o sea, el cliente está diciendo, algo me salió mal. O sea, quizás en principio mi idea era poder hacer esto bien, bonito, dedicarle tiempo al desarrollo de mi marca gráfica, de mi identidad, etcétera. Entonces necesito, o sea, bueno, en ese momento yo quería que las cosas se dieran así, pero me surgieron algunos problemas y ahorita lo que necesito es abrir ya. O sea, no puedo perder más dinero. No solo no estoy ganando, sino que además voy a perder porque lo que tenía comprado ya para ofertar se me está echando a perder. Entonces, su necesidad pasó a ser otra. O sea, su necesidad es la inmediatez de tu respuesta. Su necesidad es realmente el poder resolver el trámite de tener una marca gráfica para ponerla en la fachada, para poder abrir ya y poder empezar a sacar ese producto que tiene guardado. En esta situación, imagínate cómo quedarías tú si no entendieras su necesidad y entonces le dices, sí, claro, con gusto, yo te presento 3 propuestas. Te las entrego, no sé, en una semana. El cliente dice, oye, mira, no me las puedes tener en 3 días, es que de verdad me urge abrir. Tú dices, bueno, está bien. Y por alguna mala situación, realmente no cumples, como dijiste, en el miércoles, o sea, o en 3 días y te tardas uno más. Entonces el cliente empieza ya a no ver cubierta esa necesidad que tiene. Imagínate que tú entonces te citas con él, quieres platicar con él 1 hora o vamos, desarrollas una presentación de tus propuestas que estimas te tomará 1 hora, hora y media debatirlas con el cliente.
el cliente tiene otra cosa en la cabeza, o sea, a tu cliente le urge realmente abrir su negocio. Entonces, por supuesto, no te va a escuchar. El que tú le empieces a decir, mira, es que elegimos esta tipografía que tiene orígenes en tal año, de la fundición tal, o mira, esta gama cromática la tomamos inspirados en esta serie de fotografías que tomamos de productos similares a los que vas a vender, y hicimos este estudio de esto. O sea, por supuesto que el cliente muy probablemente no tenga cabeza para esto. La experiencia o referencia que va a tener de tu trabajo va a ser negativa, aunque en realidad no lo sea desde tu óptica o desde el punto de vista del diseño, pero porque debe quedar claro que el cliente, en la situación en la que se encuentra, tiene otras necesidades. Entonces, espero que estos ejemplos te hayan ayudado a comprender a qué me refiero con el asunto de que el cliente nunca tiene un problema de diseño, o sea, tiene otras necesidades. Nosotros lo que debemos hacer es encauzar, por supuesto, nuestros conocimientos a resolver esas inquietudes. Bueno, vamos a ir aclarando puntos, por supuesto. Veamos. Es común que el emprendedor empiece un proyecto buscando atender sus propias necesidades o resolver sus propios problemas, pero este camino puede ser complicadísimo, tedioso, largo. No es verdaderamente recomendable que cuando comiences este camino del emprendimiento pienses solamente en lo que a ti te gusta y te interesa. O sea, vamos, ya lo mencionaba yo la sesión pasada, no es conveniente partir de ahí. Tienes que establecer una conexión entre lo que sabes hacer, entre lo que te gusta desarrollar como trabajo y lo que el mercado demanda o las necesidades que existen y que se pueden cubrir con lo que tú sabes hacer. O sea, debe establecerse sin duda esa conexión. La oferta de servicios de diseño gráfico no tiene artistas iluminados ni rockstars del diseño. Solo hay diferentes proveedores del diseño con distintos niveles de precio. Y esto es así porque hay diferentes niveles de clientes. Vamos a pasar con este comentario a otro punto, que por supuesto está ligado a esto que estamos comentando. Pero vamos ahora a entender entonces qué pasa con lo que yo pretendo ofrecer como prestador de servicios de diseño. Ok, voy a cubrir necesidades del público o de la gente, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, ¿cómo es que sucede que existen agencias de diseño, diseñadores de alto renombre, muy mencionados o muy conocidos, que cobran cantidades estratosféricas, ¿no? Suele pasar que en las conferencias, los congresos a los que acudimos, sobre todo cuando somos estudiantes, siempre se presentan despachos de diseño que exhiben cosas increíbles, ¿no? Diseñadores que presumen todos los trabajos que han hecho para compañías muy grandes, nacionales, incluso transnacionales o extranjeras, ¿no? Entonces todo eso nos maravilla y nos hace pensar, no sé si ocurre contigo, pero nos hace pensar que, o sea, estamos en una posición muy difícil de alcanzar, o bien que es mucho el camino que debo recorrer, pero se empieza a construir esa falsa idea de que existen iluminados del diseño, ¿no? Porque además, y debo dejar claro esto, lo que se exhibe generalmente en estas, digamos, exposiciones
o ponencias que se presentan en las conferencias son solamente el trabajo de diseño. O sea, realmente poco se dice sobre las condiciones que delimitaron el trabajo del diseñador o que condicionaron. O sea, es decir, poco se dice de cuáles eran las necesidades que realmente había que cubrir. Obviamente, y eso es entendible, pues el que está frente al público pues busca, por supuesto, dar su mejor cara, ¿no? Es raro que nos diga, bueno, me equivoqué en esto, o el cliente insistió en esto otro y por eso la decisión que se tomó fue así y no asado. Pocas veces se plantea eso. Por supuesto que en mucho menores casos se muestra realmente la solución, o sea, el decir cómo es que llegué a esto. Y eso es algo que en lo personal a mí me mantiene muy inconforme con lo que algunos, digamos, colectivos de diseño están haciendo cuando desarrollan conferencias. O sea, estas pareciera ser como espacios donde se pueden lucir y exhibir ciertos diseñadores, pero no donde realmente se ayude al estudiante a entender qué es lo que podría hacer. O sea, no hay ejemplos sobre lo que pudo ser el proceso que llevó a la solución o a la determinación de ese diseño. Se presenta solamente el diseño como algo exitoso, ya lo que el cliente siempre dijo que sí. Pero yo estoy seguro que en la mayoría de los casos no ocurrió de esa forma. O sea, el cliente seguramente objetó, el cliente dijo, esto no es lo que espero, o el cliente planteó X situación, ¿no? Y eso sin duda debió influir en el resultado del diseño. Entonces, no debemos pensar que el diseño tiene niveles como los que podrían pensarse, ¿no? De malos diseñadores que atienden solo a empresas pequeñas, grandes diseñadores iluminados y demás, ¿no? Eso me parece que es un error. Nuestra profesión es eso, una profesión, o sea, cubre necesidades específicas para determinados clientes y estas necesidades son, en principio o en fundamento, necesidades de comunicación gráfica o visual. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué existen estos despachos de diseño que cobran, pues no sé, ¿qué te puedo decir? 600,000 pesos por un diseño de identidad, ¿no? Y yo no puedo cobrar, no sé, más de 6,000 por un proyecto de diseño de marca gráfica. Bueno, existen estas diferencias porque por supuesto existen diferentes necesidades y diferentes tipos de clientes. Hay clientes que por supuesto están no solo dispuestos, sino necesitados de pagar mucho dinero. Te puedo plantear un ejemplo. Este autor de este libro, Carlos Muñoz, que te mencionaba en la sesión pasada, que es alguien a quien decidí seguir, no por su manera de ser o por la forma en la que exhibe el cómo vive, porque me parece incluso, no sé, innecesaria, ¿no? Pero comprendo que es su imagen, o sea, es lo que él vende. Él se presume como un millonario, como alguien exitoso en el tema de los negocios. Es claro que si él lo que vende son sus ideas o su experiencia de vida para poderte convertir en un empresario exitoso, él por supuesto que debe mostrar ese lado. O sea, él debe ser el propio ejemplo de lo que predica o dice. O sea, él debe sin duda mostrar ese carácter, digamos así como de millonario, de excéntrico, pues. Entonces me pareció curioso que en uno de los blogs o videoblogs que él hace, hablara sobre su marca gráfica e incluso entrevista
al director del despacho con el que desarrolló su marca gráfica. Y el título de ese video establece algo así como que mi marca me costó $1,000,000, ¿no? Y en esa entrevista, por supuesto, con el creador o uno de los encargados de dirigir su proyecto de marca personal, de lo que se habla en ese video, pues es de, por supuesto, cuál fue el desarrollo, cómo es que se llegó a eso, por qué $1,000,000 y demás. Pero vamos, más allá de que se justifique una cantidad tan grande para el diseño de una marca gráfica, ese video lo que busca es poder hacerle saber a la gente que este personaje puede pagar $1,000,000 por su marca gráfica. Lo que este cliente necesitaba era, por supuesto, poder decir que puede comprar eso, como quien tiene, por supuesto, un Rolex, que igual da la hora que cualquier otro reloj, ¿no? Pero, o sea, lo que la gente que porta un Rolex busca decir no es que tiene cubierta la necesidad de saber en qué tiempo vive, sino más bien la de poder expresar que es alguien poderoso, que tiene dinero. Entonces esa es una necesidad que este despacho, por supuesto, pudo cubrir. Ahora, no cualquier despacho podría haber cubierto esa necesidad, o no cualquier diseñador. Requería, por supuesto, ser un diseñador muy afamado o un despacho muy conocido, pero en ciertas esferas, digamos, en unas esferas sociales o estratos sociales de, digamos, de muy alto nivel en términos de lo económico. Pero eso no quiere decir que esa marca gráfica que se vendió realmente, en términos de diseño, o sea, de la solución que ofrecen, no quiere decir que esa marca gráfica o identidad gráfica de $1,000,000 realmente valga eso en términos de lo técnico. Espero estarme explicando. O sea, esa marca gráfica que debió haber resuelto ese despacho bien pudo haber costado, o sea, no sé, estoy diciéndolo sin muchas bases, pero solo para establecer mi punto, bien pudo haber costado $100,000 o 10,000 y estar cubriendo la necesidad para la que fue desarrollada, que es básicamente identificar. Vuelvo al ejemplo del reloj, o sea, realmente Rolex, en comparación de un reloj digital de $100, o sea, brindan la misma utilidad. Vamos, o sea, en términos técnicos, los dos relojes darán la hora y muy seguramente la darán igual de exacta, ¿no? Pero el asunto es que no es esa la necesidad que busca cubrir el que adquiere ya sea un Rolex o ese reloj digital de, no sé, de $100. Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Debemos tener claro también que nuestra oferta de servicios, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, no es para todo tipo de clientes. Lo que yo ofrezco está seguramente en el interés de un determinado grupo de individuos o en un determinado segmento o tipo de público. Querer abarcar mucho, por supuesto, es un error. Además, es prácticamente imposible. Tú tendrías entonces ahí que sí tener claro qué es lo que sabes hacer, o sea, qué tipo de necesidades cubres, cuáles son tus alcances, y a partir de eso, por supuesto, dejar claro cuál es el tipo de clientes que pueden necesitar de lo que tú tienes. Cuentan también, por supuesto, aspectos como la experiencia, como las condiciones en las que resolvemos nuestro trabajo, o sea, intervienen muchos factores. Pero a mí me parece de verdad, no sé, algo muy desafortunado, esa es la palabra, que muchos diseñadores
quieran figurar una idea distinta de esto. O sea, si hay colegas que ganan mucho dinero con lo que hacen, eso está formidable, o sea, está bien, pero deben dejar claro que su oferta cubre ciertas necesidades de cierto público, pero que eso no necesariamente va a encajar en lo que tú como profesional estás creando para ti mismo, porque además, o sea, tendría que comprenderse que aquel diseñador que está a lo mejor sin quererlo, tácitamente presumiendo, pues eso es algo que él desarrolló, pero tú tendrías entonces que pensar para ti mismo, o sea, de eso que escuchas de sus comentarios, qué es lo que te puede servir de acuerdo con lo que tú tienes o necesitas. Ahora bien, vamos a ir ahondando más en este punto. No accedemos a mejores clientes debido a la calidad gráfica que poseemos. Esto se da en medida de otras circunstancias, y esto también ayuda a respaldar lo que acabo de mencionar en relación a aquellos diseñadores que en conferencias, en videoblogs, en entrevistas que les hacen, exhiben de manera, me parece a mí, como desafortunada o injusta para quienes están comenzando apenas en este mundo de la venta del diseño, digámoslo así. Porque lo que por supuesto estas personas o diseñadores que están en una posición distinta, digamos, tienen, no se debe eso a la calidad gráfica que poseen, y me parece que es desafortunado que lo quieran exhibir así. Pues es decir, algún diseñador puede decir, bueno, mira, yo tengo estos clientes, yo pues a mí me va muy bien, yo la verdad es que gano muy bien con el diseño, hago lo que me gusta, lo disfruto, etcétera, y los clientes me buscan y mira, o sea, hice este trabajo y luego hice este otro y etcétera. O sea, por supuesto que se puede entender de esa forma en la que dicen las cosas, que es debido a su calidad gráfica que han llegado a esa posición, pero eso es incorrecto. Eso no es así. O sea, la calidad gráfica que posee no condiciona esa situación o esa posición que tienen. Eso que pueden cobrar o que cobran, que puede ser muy alto, muy elevado, no tiene que ver con su calidad gráfica o con su alta calidad gráfica. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que posiblemente tienen una buena oferta comercial. O sea, lo que ofrecen es algo que interesa a mucha gente. O sea, realmente lo que ellos hacen o la manera en la que lo hacen resulta muy atractiva para mucha gente, para el público. Pero no el diseño en sí, sino cómo lo hacen. O sea, incluso tendríamos que pensar aquí que cuando alguien se vuelve, digamos, como popular, se sabe que es un diseñador reconocido o muy recomendado, eso por supuesto lo convierte a ese mismo diseñador en una buena oferta comercial. O sea, si mucha gente dice que ese diseñador es bueno, o esa diseñadora, por supuesto, es buena, pues mucha gente va a querer trabajar con esa persona, porque tiene una buena oferta comercial, que se entiende así por las recomendaciones que se dan de esa persona o de ese individuo. Puede también tener que ver esto, de que tenga muy buenos clientes y gane muy bien, con una buena estrategia de difusión y promoción que se ha hecho. A lo mejor ese diseñador ha sabido venderse, ha sabido promocionarse, se ha sabido dar a conocer. Entonces, o sea, muy probablemente el que gane muy bien tiene que ver más con eso que con su calidad gráfica. También puede ser posible que esté ganando muy bien porque tenga mejores relaciones públicas que tú, o sea, porque conozca a gente que tiene un poder adquisitivo mayor que la gente que tú conoces, o simplemente conoce más gente, y eso por supuesto
le permite ampliar su abanico de posibilidades o de opciones. O sea, puede darse el lujo de incluso de decidir con quién trabajar y con quién no, o hacia qué esfera moverse. Es muy común escuchar o pensar, incluso, me imagino que te pudo haber ocurrido alguna vez, que vemos en la televisión o en internet, en las redes, que se presenta un nuevo diseño de marca gráfica, y entonces pensamos toda vez que vemos la propuesta que nosotros pudimos haberla hecho mejor, o detectamos errores notables, graves en ese diseño, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo es posible que hayan hecho esto al gobierno o a esta empresa tan famosa? O sea, ¿cómo? No lo puedo entender. Bueno, lo que pasa es que quien logró resolver ese diseño y cobrar la cantidad que cobró, que seguramente es alta, no tuvo que ver con su calidad gráfica, tuvo que ver con estas habilidades que te acabo de mencionar. O sea, él tiene la habilidad de acercarse a clientes o a prospectos que tienen un poder adquisitivo alto, y entonces esa es su habilidad, no necesariamente la del diseño. Espero estar siendo claro con este asunto. Bueno, muy bien. Ahora, el éxito financiero de tu empresa no necesariamente transita por el mismo camino que tu éxito como diseñador, porque los clientes no tienen la capacidad para valorar el nivel de calidad gráfica que ostentan tus proyectos. Ese es un asunto, me parece a mí muy importante. La verdad es que los clientes no pueden realmente juzgar si tu diseño es bueno o malo. Quizás tengan una idea, por supuesto, ¿no? O sea, incluso de lo que desean en términos de lo gráfico, pero no tienen, en la mayoría de los casos, por supuesto, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos no tienen las referencias o las bases para poder juzgar si tu diseño es realmente bueno o no. Lo que juzga el cliente es más bien tu desenvolvimiento, tu seguridad, los consejos que le has brindado, la asesoría pues que le has dado, la atención que le prestas, incluso el cómo vistes, el cómo hablas, el cómo te desenvuelves. Entonces, esas son referencias para que digamos el cliente pueda apreciar que estás haciendo un buen trabajo, pero no necesariamente por el diseño en sí, porque no es capaz de juzgarlo porque no es diseñador. O sea, a nosotros como diseñadores nos toma muchos años, mucho tiempo, el ir madurando esa idea, esa apreciación, ese feeling para poder asumir cuando estamos ante un proyecto de diseño bien resuelto y cuando estamos viendo algo que fue hecho bajo otros criterios o que está mal, ¿no? Entonces, ese es el punto. Por eso es que suceden estas cosas, por eso es que de repente nos frustramos, no sé si te pasa, pero de repente eso sucede. O sea, decimos, ¿cómo es posible que se haya pagado tanto dinero por esto y se haya hecho esta porquería? Pues lo acabo de mencionar, ¿no? Porque no se está midiendo ahí el diseño en sí, o sea, se está midiendo la capacidad de negociación de ese despacho o de ese diseñador. Entonces, bueno, déjame aclararte lo siguiente, porque seguramente hasta este punto tú dirás, bueno, entonces, ¿para qué estudié diseño, no? O sea, si no va a valer lo que yo sé hacer como diseñador, de nada sirve el haberme esforzado para entender sobre cómo tener buena calidad gráfica en mis trabajos, porque cabe decir que prácticamente ese es el objetivo de la carrera, o sea, que tú termines esta etapa consiguiendo tener una muy alta calidad gráfica. O sea, eso es a lo que nos abocamos la mayoría de los docentes en las carreras de diseño, a mejorar tu calidad gráfica, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Pero entonces dices tú, bueno, ¿para qué me esforcé? ¿Para qué entonces todo eso, no?
de haber estudiado la carrera. Bueno, no creas que eso se va en saco roto, para nada, ¿eh? Y ahorita voy a aclararte ese punto, porque además, bueno, o sea, en esta plática, en estas dos pláticas que he estado teniendo contigo, lo que he buscado clarificarte es ese aspecto que no vemos. Entonces, me he volcado sobre esa situación y de una manera un tanto directa para que puedas tener claro que debemos atender esa situación, porque nuestro éxito como empresarios no depende solamente del diseño, o sea, para nada. Yo te puedo decir que es la mitad y en ocasiones un poquito menos, pero ahora esa mitad, por supuesto que es valiosa. Si no la tienes, tampoco eres exitoso, y enseguida te explicaré a qué me refiero. Bueno, voy a partir con esto. Alguna vez escuché, y me pareció muy interesante, que se dice mucho que el estudiante de 7, o sea, es decir, aquel que saca 7 de calificación, cuando se sale de la universidad o de la escuela, termina siendo el jefe del estudiante de 10. O sea, el estudiante de 7 le manda al de 10. Cuando salen, por supuesto, de la universidad. Fíjate que voy un poco de acuerdo con eso. Aquí, por supuesto, voy a tener una visión como muy sesgada, como que vamos a fijar como etiquetas, ¿no? Que no es algo muy conveniente de hacer, pero creo que sirve para entender cuál es mi punto. Sabemos muy bien que los estudiantes de 10 generalmente son estudiantes, no todos por supuesto, pero generalmente son estudiantes que saben seguir muy bien los lineamientos del profesor, ¿no? O sea, cumplen, están siempre a tiempo, no debaten lo que sienten que no deben debatir, porque ven al docente como alguien que los guía. Entonces siguen sus criterios. El estudiante de 7, pues en el afán, por supuesto, también de saberse como no muy hábil, por lo menos en el tema del diseño, pues no muy hábil en estas materias que se llevan, pero sí muy hábil en otras cosas, pues es aquel que negocia, que busca alternativas, que se mueve, entonces que enfrenta problemas que él mismo genera, porque faltó a muchas clases, no entregó tal trabajo. Entonces, ese estudiante que no reprueba, pero que tampoco alcanza el máximo nivel, sobre todo en términos de calidad gráfica, está desarrollando otras habilidades, esas que menciono, las de negociar, las de solucionar problemas, etc. Entonces, suele pensarse que eso ocurre, que el alumno de 10 tiene más problemas en enfrentar entrevistas de trabajo que aquel de 7, ¿no? Porque el de 7 se sabe vender. Incluso me tocó ver alguna vez o vivir alguna vez la situación de que yo tuve una alumna de verdad muy buena en términos de diseño, o sea, su calidad gráfica era notable al término de la carrera. Y yo auguraba para ella, por supuesto, o sea, un éxito profesional muy grande, ¿no? Y no es que no lo obtuviera, yo estoy seguro que sí. El asunto es que, fíjate, 2 años después de que salió, me la encontré en la calle, así, cruzamos camino, me dio mucho gusto saludarla y yo le pregunté, pues equivocadamente, ¿no? O desatinadamente más bien, oye, ¿y dónde estás trabajando? Y ella me dijo, así, la cara como que se le desfiguró un poco, me dijo, es que no he encontrado trabajo. Y yo dije, ¿cómo es que no has encontrado trabajo, no? Y ella me platicaba que le había sido muy difícil, muy complicado, que no lograba ocuparse, pues iba a entrevistas de trabajo y no le llamaban. Entonces, bueno, o sea, se puede pensar que muchos alumnos, porque también me ha ocurrido, que yo tenía de promedios un poco más bajos, de 7 u 8,
pues los veían no solo en un trabajo, sino que ya iban por el tercero o cuarto porque no se hallaban y demás. Pero quiero dejar claro con esto que deben de verdad desarrollarse ambas habilidades. O sea, si lo que se busca es, por supuesto, un éxito en los negocios. Ahora bien, vamos al punto concreto. Para hacer lucrativo tus conocimientos de diseño, se deben cubrir los siguientes aspectos. Mira, para obtener prospectos, o sea, es decir, gente interesada en lo que tú ofreces, eso es un prospecto, se vuelve cliente toda vez que te compra, pero cuando todavía no sucede eso, es un prospecto apenas, ¿no? Ahora, para obtener prospectos, lo que se necesita son habilidades para la promoción y difusión de lo que tú ofertas. O sea, necesitas, por supuesto, tener una muy buena estrategia de publicidad o de promoción. Si no sabes hacerlo, si no has entendido cómo llevarlo, por supuesto que tendrás ya un primer problema. O sea, no vas a poder vivir de lo que te gusta hacer, porque en principio nadie sabe lo que sabes hacer o nadie sabe que estás ofertando eso que tú sabes hacer. Ese, digamos, es el primer nivel o el primer escollo que hay que sortear. Y hasta este punto, o en este primer punto, por supuesto que todavía no hablamos de que si eres un buen diseñador o no. Ahora pasemos al siguiente. Para obtener clientes, o sea, para ya realmente poder decir que alguien va a pagarte por tus servicios de diseño, lo que se necesita son habilidades para la negociación. O sea, tampoco es útil hasta este momento el que tú tengas una muy buena calidad gráfica o un nivel profesional en términos de diseño muy notable. Lo que necesitas para cerrar la venta es tener una habilidad de negociación. Y eso, por supuesto, que no se enseñó en la carrera. O sea, tú debes aprenderlo, debes entenderlo para poder cubrir con esta parte. Porque si no, igual vas a seguir sentado, o sea, sin poder hacer lucrativo tu esfuerzo en la universidad. Ahora pasemos al siguiente nivel. Para hacer crecer tu empresa, son indispensables habilidades administrativas y gerenciales. O sea, necesitarías saber cómo llevar un negocio, pero además cómo dirigirlo. O sea, cómo poder organizar a la gente para poder cumplir con los objetivos o cubrir las necesidades de tus clientes y poder entonces pues tener este negocio exitoso. Hasta este punto tampoco estamos hablando de habilidades en términos de diseño. Ahora, aquí es donde viene lo importante. Todo esto, te digo, no quiere decir que lo que tú seas como diseñador no cuenta. Por supuesto que sí, y mucho. Pero bueno, ahora bien, hasta aquí hemos hablado de cómo conseguir prospectos, de cómo conseguir clientes y de cómo hacer crecer un negocio. Pero ahora bien, para que un proyecto tenga éxito, se requiere de conocimiento, experiencia y habilidades técnicas para la solución de problemas de comunicación gráfica. De nada te va a servir el que tú tengas prospectos que conviertas o logres convertir en clientes si no logras resolver para ellos adecuadamente las necesidades que tienen en términos de comunicación gráfica. Ahora, si no las resuelves o si no las logras resolver con efectividad, esos clientes no solo no van a volver a ti, sino que van a divulgar de la experiencia contigo, pues que eres un profesionista que no sabe resolver los problemas que realmente se ocupan o se necesitan atender. Entonces, estarás como creándote mala fama. Eventualmente, esas habilidades gerenciales, administrativas, de negociación y de prospección no te van a servir de nada. O sea, te habrán servido para poder enganchar una vez a un cliente, pero no vas a poder hacer que regrese. Y ese es un gran problema. Ahora, la solución efectiva de proyectos es lo que le da sentido
y valor a tu oferta de servicios. Esto es también súper clave. O sea, si no sabes solucionar problemas de diseño o de comunicación gráfica, realmente el sentido de existencia de tu negocio no tiene validez o no tiene valor y eventualmente se va a caer o se va a derrumbar. Y eso es algo que debes tener muy, muy en cuenta. No sé, nosotros, hablo en plural porque estoy refiriéndome a los que conformamos el estudio o despacho del que formo parte. Nosotros hemos atravesado por muchas experiencias, por supuesto algunas buenas, otras malas, y eso nos ha dejado, digamos, muchas enseñanzas. Varias de estas, por supuesto, te las estoy compartiendo en estas notas que, como te dije en la primera sesión de este tema, pues yo he ido tomando o acumulando en la idea de que no se me olviden, de que lo tenga yo claro. Bueno, en algún momento ha ocurrido, por ejemplo, que mucha gente nos ha contratado y eventualmente, pues, deciden terminar la relación con nosotros por diversas situaciones. Algo que ha resultado afortunado con algunos clientes es que nos han vuelto a llamar, o sea, digamos, viven la experiencia con otros despachos, con otros diseñadores, y entonces terminan a lo mejor concluyendo que se sentían más cómodos con nosotros. Ahora bien, eso no fue necesariamente por nuestro valor en diseño, o no en todos los casos. En algunos casos fue porque se sentían cómodos con la manera en la que nosotros llevamos a bien la relación laboral. O sea, una de las cosas que comprendimos que debíamos hacer como despacho de ya era atender con puntualidad y con serio compromiso los acuerdos a los que llegábamos con los clientes, porque hubo una etapa en la que muchos de los prospectos que visitábamos o a los que llegábamos nos hacían saber de su decepción con otras agencias porque no cumplían con los tiempos. O sea, algo de lo que se quejaban mucho los clientes y que nos pedían resolver en caso de cerrar un acuerdo de trabajo es que si les decíamos que tal día les tendríamos algo, pues ese día esperaban realmente verlo. Empezamos a entender que eso era una dolencia de muchos de los negocios similares al nuestro, aquí en la zona en la que nos movemos. Entonces, pues vamos, tú debes ir atendiendo esa parte. En otros casos, y de manera pues muy afortunada para nosotros, también ha resultado que hemos podido saber que muchos clientes, o algunos clientes, por supuesto, no muchos, algunos clientes regresaron a nosotros porque pudieron darse cuenta de que nuestro nivel de conocimiento técnico sobre la solución de problemas gráficos es el adecuado. Incluso trabajábamos ya durante mucho tiempo con una empresa fungiendo como su área de diseño externa, por así decirlo, y en algún momento esta persona dijo, no, prefiero contratar a un diseñador y tenerlo aquí conmigo siempre y poder darle solución a mis necesidades de manera más inmediata, sin tener que gestionar todo esto a través de un correo, de hablar por teléfono, etc. Resultó que al cabo de un año, la persona que había decidido ya no laborar con nosotros y contratar a un diseñador, terminó confesándonos que esta persona no lograba aterrizar o resolver los problemas o necesidades de diseño que tenía su empresa como si lo podíamos hacer nosotros. Entendíamos que esto no respondía a otra cosa más que la experiencia de nosotros en ese momento era mayor que la que tenía ese solo diseñador, aparte de que nosotros teníamos una experiencia sumados, es decir, éramos en ese momento 5 diseñadores en el equipo, o 5 cabezas pues para analizar un problema,
mientras que en el caso del diseñador que tenía contratado esta empresa solamente era una persona, un punto de vista, un enfoque. Entonces, por supuesto, era más complicado que esa persona llegara a la correcta solución de un problema de comunicación gráfica que lo que nosotros podíamos ofrecer. Entonces, al final, eso debe tenerse claro, o sea, se necesitan ambas cosas. Otra experiencia que nos reconforta mucho es que llegamos a una empresa que tenía mucho tiempo tratando de resolver el problema de un empaque. Entonces, no lograba resolver un diseño que realmente interesara a los consumidores, porque además, por cuestiones económicas, ese empaque tenía que hacerse a una sola tinta. Entonces, ellos tenían en ese momento una diseñadora de base que les ayudaba a resolver muchas tareas, y entre esas tareas pues le encargaban la de buscar resolver ese diseño de empaque. Por supuesto que no podía dedicar el tiempo suficiente y no podía encontrar la solución correcta porque simplemente tenía muchas tareas. Contrataron entonces a otros despachos externos, pero entendemos que, bueno, a otros, no sé cuántos, ¿no? Por lo menos nos mencionaron a dos, que 2 veces habían intentado con 2 despachos y que no quedaron muy conformes. Entonces, queremos pensar que esos despachos a lo mejor eran muy buenos despachos en términos de lo conocidos que eran, pues, porque, bueno, sí son despachos nos los mencionaron, por supuesto no los mencionaré, pero eran despachos muy conocidos en esta zona, en esta ciudad, Culiacán, en la que está instalado nuestro estudio. Entonces, esos despachos muy conocidos no lograron resolver el problema, pues, y con el trabajo que resolvimos nosotros, quedó muy contenta la empresa y a la fecha esos empaques siguen funcionando, ¿no? Ahora, esto también puede tener que ver con que nosotros somos un despacho o estudio de diseño gráfico. No somos una agencia de publicidad o, bueno, básicamente eso, o sea, ni una agencia de marketing. O sea, nosotros nos abocamos solo al diseño. Esto debe también quedar muy claro. Como dije en el principio de este tema, que me parece lo mencioné en la primera sesión, el diseño gráfico no resuelve una situación solo a partir de lo que aporta el diseño gráfico. O sea, el diseño gráfico de manera casi obligada está teniendo que inmiscuirse en un asunto o en una suerte de haber concentrado, digamos, otras áreas de conocimiento y otros factores. Entonces, cuando se desea comercializar al diseño, o sea, querer hacer de lo que aprendemos algo lucrativo, lo que ocurre es que tendremos que considerar que probablemente necesitemos, además de nuestra participación como diseñadores, hacer labores quizás de publicidad o de promoción o de marketing digital. O sea, muchas de las soluciones que necesiten ser resueltas por una empresa no las vas a poder atender solo tú como diseñador. Entonces, me parece que eso motivó, por lo menos en esta ciudad, el desarrollo de agencias de publicidad. Perdón, estas que, o sea, tienen en sus filas al publicista, al mercadólogo, al comunicador y al diseñador. Entonces, esto obliga a que la empresa tenga que ser una empresa grande, porque tiene que cubrir varios campos para poder realmente atender esa solución o esa necesidad más bien que tiene el cliente. Pero eso, por supuesto, tiene también problemas, pues, porque, o sea, probablemente la empresa no pueda contar con un gran equipo de publicistas, un gran despacho o área, pues, de
de mercadólogos, de diseñadores, de comunicadores. Entonces tiene un diseñador, dos a lo mejor con poca experiencia. Entonces el sistema que se resuelve para la solución del problema que tiene el cliente no puede ser cubierto con efectividad, porque a lo mejor si el origen de la empresa es que fue fundada por publicistas y la publicidad es lo que se maneja bien, pero en el área de diseño tienen a un diseñador que no es muy bueno, pues entonces ahí hay una dolencia y la solución entonces no se da completa. Entonces eso es lo que llega a pasar. Lo que tendrías que hacer es en principio considerar eso, que tu conocimiento de diseño puede ser posible que no alcance realmente para darle una solución verdadera al cliente. Y entonces tengas que ser claro con eso, o bien considerar en que deberás asociarte con un publicista, con un administrador, con un mercadólogo, etcétera. O bien hacer lo que nosotros como empresa decidimos hacer, establecer alianzas. Nosotros somos un despacho de diseño y establecemos alianzas con una agencia de marketing digital y tenemos alianzas con una agencia de comunicación. Entonces, digamos que desarrollamos esta labor cada uno desde su nicho, desde su trinchera, pues. Y entonces, cuando llega a nosotros un cliente cuya necesidad va más allá del diseño o necesita del diseño, pero también de otras áreas, entonces le dejamos claro eso a nuestro cliente y le decimos que necesita además esta parte. Suele pasar mucho, por ejemplo, con los sitios web. Es decir, alguien puede llegar a ti pidiéndote el diseño de un sitio web. Y si tú eres verdaderamente profesional y ético, le tendrás que decir, por supuesto que yo puedo hacerte un diseño web y va a quedar súper bien, en términos de utilidad, de funcionalidad, de todo, de identidad. Pero debe quedarte claro que si lo que tú buscas o tu necesidad es realmente promocionarte y moverte en este mundo de la Internet, necesitas además de una agencia de marketing digital para que genere tráfico a tu sitio, porque si no es como tener un negocio abierto en un desierto. O sea, puede estar muy bonito, pero si no hay los accesos para llegar a tu negocio, nadie lo va a visitar y de nada sirve tener un bonito sitio web. Entonces es allí donde tienes tú que actuar con cierta responsabilidad. Tendrás que identificar pues cuáles son tus alcances, ¿no? ¿Qué es lo que puedes cubrir y qué no? Y entonces hacerle saber a tu cliente esto, pues, cuáles son los alcances que tienes. Bueno, para concluir, vamos a establecer los siguientes puntos. El primero, y dando respuesta al título de estas sesiones, el valor del diseño es intangible, o sea, no puede medirse, es imposible, no hay manera, o sea, no podemos decir que un diseño incluso es efectivo en función de que le gusta a mucha gente, porque ¿cómo vamos a poder comprobar que realmente le gusta a mucha gente? Tú me podrás decir, bueno, hacemos una encuesta, mostramos el empaque y le decimos a la gente si le gusta o no, pero vamos, o sea, no es fácil traducir ese resultado porque, o sea, vamos a entender en principio que le puede gustar a una persona la etiqueta que diseñaste por ciertos valores y a otra gustarle por otros o por otros aspectos o criterios, ¿no? A otra no gustarle y eso no necesariamente tener una implicación en el consumo de ese producto. A lo mejor no le gusta la etiqueta, pero igual lo consume. O sea, es algo sumamente complejo. El valor del diseño no se puede medir. Además, este valor es interpretado de distinta manera por el cliente, por el público o consumidor y por el diseñador. O sea, estos tres elementos o estos tres actores tienen una distinta interpretación de lo que es el diseño. Y es así porque para cada uno de estos elementos mencionados, el diseño tiene un punto, digamos, de injerencia
en sus intereses muy distinto. Entonces, por eso las complicaciones. Bueno, para encarar con seguridad y más probabilidades de éxito tu emprendimiento, debes concentrarte en aprender sobre temas que tengan que ver con los negocios y las ventas, y así complementar lo que ya conoces de diseño. Si no lo percibes así, créeme que vas a sufrir mucho, o sea, vas a tener que cometer muchos errores o pagar muchos errores. Lo conveniente es eso, o sea, posiblemente, muy seguramente, ya eres un buen diseñador, o sea, ya entiendes y sabes cómo resolver problemas de comunicación gráfica. Lo que te falta ahora es desarrollar otras habilidades que harán posible que ese conocimiento que tienes llegue a la gente y pueda ayudarles, o sea, pueda generar para ellos una solución y a su vez eso a ti ayudarte a conseguir ese deseo que yo creo todos tenemos: vivir bien de lo que nos gusta hacer. Bueno, espero que te haya gustado este tema, que sobre todo te haya resultado útil esta información. Seguiremos, por supuesto, platicando sobre temas relacionados con esto. Mi propósito es ayudarte un poco a resolver estas dudas, estas inquietudes que se generan. Entonces, bueno, vamos a sacarle provecho a esto que disfrutamos hacer. Que estés muy bien. Bye.